Entonces he titulado la predicación Jonás se somete a Dios y cumple su voluntad. Y vamos a tocar los capítulos 2 y 3 del libro de Jonás. Entonces, para hacer un poquito de contexto, los dos primeros capítulos del libro, sobre los cuales ya hemos predicado, encontramos al profeta del Señor. Es un profeta nativo de Israel, las 10 tribus del norte, y que tiene un llamado por Dios para ir a predicar arrepentimiento a Nínive, la capital de Asiria, ¿vale? Y nos dice el Señor en el texto que el pecado de Asiria era tan extremo que había subido delante de Dios. Así que manda al profeta para ir a predicar, a predicar juicio realmente. Así que, y a Jonás no se le ocurre otra cosa, y fue algo también único. Fue el único profeta en ir a predicar fuera de Israel, a una nación pagana, y también fue el único profeta que se le ocurre huir, digamos, de la presencia de Dios y del mandato de Dios, ¿vale? Y entonces se embarca para ir lejos de la presencia del Señor, y claro, el Señor pues permite una prueba terrible en aquel barco donde iba camino de Tarsis. Y el mar se embravece, se pone tan bravo y se pone tan difícil que los marineros pensaban que el barco se partía. Y se dieron cuenta, por el tema de las suertes, echaron las suertes para ver de quién era la culpa, y se dieron cuenta de que era por causa de Jonás. Así que intentaron hacer todo lo posible para volver el barco a tierra, incluso en un momento dado, cuando Jonás les confiesa que él es profeta de Dios y que él es hebreo y que teme al Dios de Israel, pues ellos, los marineros, oraron al Dios de Israel. ¿Vale? Pero al final no tuvieron más remedio porque ya les iba sus vidas, y en ello que echar por la borda al profeta. Y es significativo que ellos ofrecieron sacrificios y dieron gracias a Dios por haberles salvado la vida. Así que aquí teníamos al profeta, a Jonás, en la última predicación, despidiéndose de este mundo cruel y hundiéndose en el mal profundo a causa de su desobediencia a Dios. Y tengo aquí un bosquejo. El bosquejo de hoy es, ya hemos tocado lo que era el contexto, someterse a la voluntad de Dios, primero sin solución, la oración de Jonás, el arrepentimiento, la liberación, y después, capítulo 3, cumplir la voluntad de Dios, la comisión renovada, la obediencia, Nínive se arrepiente y el Señor perdona. ¿Vale? Ese es el bosquejo que tenemos para hoy. Pues lo voy a dejar ahí para que entendamos. La semana pasada no leí esto, hace 2 semanas. Pero fijaros que Dios no hace las cosas como si esto fuera una aventura fantasiosa. Es decir, hay un pez de ese tamaño y que suele estar en las profundidades del Mediterráneo, tiene este nombre, y nos da detalles que dice que en 1758 cayó un marino de una fragata en medio de una tormenta y
fue inmediatamente tragado por el tiburón de ese tipo y desapareció. Y el capitán del barco mandó inmediatamente que se disparara un cañón que estaba en cubierta, dando en el blanco del tiburón, de forma que el tiburón vomitó de nuevo al hombre vivo. ¿Vale? Entonces, no hay reportes en la prensa desde 1758, pero esto está en uno de los comentarios serios que tenemos, donde lo he recogido. Por lo tanto, este animal existe, no es que sea una fantasía, ¿vale? Y si tuviéramos que pensar en Jonás cayendo al fondo y siendo tragado por este gran pez, él, supongo que mientras se va hundiendo en el agua, como nos dice aquí, por su vida. Y es muy interesante la relación personal que Jonás tiene con Dios. Vamos a leer los primeros versículos donde he titulado Sin solución. ¿Vale? Dice el capítulo 2, versículos 1 al 3, dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, ya desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Esta es la situación en la que se encontró Jonás. Recordemos que había una gran tormenta terrible. Enseguida él se hundiría, ¿vale? Pero dice el versículo 1, dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios. Y encontramos una diferencia muy grande de la oración de los marineros, que decía: y clamaban a Jehová. Pero Jonás tenía esta relación íntima, esta relación personal con Dios, que podemos tener cualquiera de los creyentes. Y sabéis lo que digo. No es lo mismo estar orando desde el punto de vista de alguien que no conoce bien a quién ora, ¿vale? Que tiene un deseo y es una petición de oración ferviente en un momento dado, pero sin embargo nos dice que Jonás oró a Jehová, su Dios. Y allí, en el vientre de ese pez, ante su oración desesperada, reconoce que Dios había respondido. Era inaudito, completamente. Él no podía esperar lo que sucedió. Y da gracias a Dios. ¿Vale? Y fijaros que mucho de esta oración tiene que ver también con lo mismo que sienten los salmistas cuando se encuentran en una situación desesperada. Jonás, obviamente, estaba en sintonía con la palabra de Dios y con el carácter de Dios. Si nos vamos a un salmo, al Salmo 69, 1 a 3, casi podríamos poner en las bocas de Jonás las palabras del salmista. Fijaros qué paralelismo, ¿no?, encontramos aquí. Salmo 69, versículos del 1 al 3. Dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado.
Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. No era el caso de Jonás, porque inmediatamente el Señor obró. Pero él se sintió, como dice aquí, desde el seno del Seol, es decir, al borde del lugar donde van los muertos. El Seol es el sitio que normalmente utiliza el Antiguo Testamento esta palabra para definir el sitio donde van los muertos. Pues al borde de ese lugar, desde el seno del Seol, desde el mismo Seol podríamos decir, él hizo una oración desesperada. Y dice el versículo 2 que la diferencia entre la vida y la muerte es que Dios le oyó. Y mi voz oíste, dice. Lo más que hemos podido experimentar cualquier ser humano, y recuerdo en el pantano de San Juan, un buen vio a irse bastante andando fuera y nos dio un sustazo de miedo porque se ahogaba y no podíamos llegar a él. Menos mal que una barca le pudo recoger. Fue un momento muy angustioso. Pero él había vivido eso multiplicado por 1000 veces, porque él no tenía esperanza. Cualquier ser humano, sin la mano de Dios, habría muerto. Él también. Dice, fijaros cómo sería la aflicción de él. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Alguna vez has estado en la playa? A algunos no les gusta nada el agua, pero a algunos sí hemos jugado con las olas, y sobre todo con los niños. Y cuando el mar está revoltoso y te pega unos revolcones importantes y te llevas algún sustillo, ¿no? De que no puedes respirar. Bueno, es obviamente una pequeña comparación de lo que Jonás podría haber experimentado. Pero Dios tenía un propósito para Jonás y le había escogido para cumplirlo. Él tenía una misión que tenía que hacer. Y viene la oración de Jonás. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás en su angustia, cuando su alma desfallecía, cuando había un hilo de vida, oró. Se acordó de su Dios y su oración llegó hasta su santo templo. Y el templo era lo que representaba la presencia de Dios. Por lo tanto, su oración llegó hasta la presencia de Dios. El Salmo 18, versículo 6, dice el salmista algo muy parecido, que también podían haber sido las palabras de Jonás. Dice así el salmista, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, dice el salmista, como Jonás, en esta relación personal. Dice, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. El versículo 7 nos habla de un momento de desconexión. Precisamente tenía que ver con
el pecado de Jonás, que Dios no lo deja al lado. Porque fíjate que dice: desechado soy delante de tus ojos, versículo 4. Desechado soy delante de tus ojos. Y esto tiene que ver con cuando el pecado se interpone entre nuestra relación con el Señor. Nosotros tenemos una relación con el Señor, una relación que está abierta, podemos clamar a Él, Él nos escucha, y hay un momento donde el pecado se interpone como una barrera. Y Él clama así, ¿vale? Soy desechado delante de tus ojos. Sin embargo, y el libro de Jonás es un libro que habla de la gracia de Dios, de la gracia abundante de Dios. Él recibe la sorpresa y exclama: mas aún veré tu santo templo. Es decir, él reconoce dentro del pez que Dios le ha salvado la vida y que, aunque no sabe el final de la historia, cómo va a acabar, porque está dentro del vientre de un pez, él exclama: me has salvado para algo, mas aún veré tu santo templo. Y hay un momento donde el versículo 6 habla de los cerrojos, ¿vale? Fijaros, era como que no había ninguna esperanza de vida. Es decir, la muerte había echado los cerrojos. Cuando es, digamos, comparable a cuando cerramos una puerta con llave y sabemos que ya no se va a abrir más. Esta fue la desesperación de Jonás. Y hay un texto en Job 38 donde también habla de cerrojos. Y es interesante por el término, sobre todo, no porque esté hablando de lo mismo. Job 38, versículo 8 en adelante. Y está hablando de la majestad de Dios, de cómo Él tiene dominio sobre la naturaleza, tiene total dominio sobre todo, tiene total dominio sobre aquel pez que tragó a Jonás y tiene dominio sobre el mar. Dice exactamente: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Versículo 10, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Es una manera muy poética de decir que Dios le puso límites al mar. ¿Por qué no somos inundados completamente por el mar? Porque Dios puso límites, porque le puso cerrojo para que no pudiera avanzar desde un punto. Pues exactamente igual, Dios puso cerrojo, pero a la vida, en aquel momento, a la vida de Jonás, pero abrió el cerrojo para que la muerte no se lo tragara, para que pudiera acceder a la vida. Y ahí le tenemos, ¿no? En un lugar seguro, entre comillas. Y está el arrepentimiento. En su reflexión, los versículos 8 y 9 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo
Con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Al final son palabras, exclamaciones de alabanza. Es un sacrificio de sus labios que dice efectivamente, tú me has salvado. Te ofreceré sacrificios. Bendeciré tu nombre. Tú eres mi Dios. Y se acordaba de los pobres que estaban enredados en sus vanidades, que llenos de arrogancia seguían sus propios pensamientos, su vida. Y me encanta cómo dice Reina Valera del 60 esta expresión. Su misericordia abandonan, porque Dios ha brindado su misericordia. Dios ha tendido su mano. Pero la gente abandona su misericordia. La gente va en pos de otras cosas, va en pos de otros dioses. Pero nosotros, cuando el Señor abre nuestros ojos, cuando el Espíritu Santo nos ilumina y creemos y aceptamos su salvación, aceptamos el precio que pagó Cristo por nuestro pecado, pues nuestro Dios llega a ser el centro de nuestra vida. Y aunque a veces no lo expresamos suficiente, o con nuestros hechos tampoco lo hacemos porque somos débiles y fallamos, pero sin embargo es una realidad. Y también el sacrificio de nuestros labios expresan la bondad de Dios, la gracia de Dios, de donde Él nos ha sacado, del pozo más profundo y más oscuro. No teníamos que estar en el mar negro, allí, en plena oscuridad, para entender lo que sintió Jonás, porque hemos experimentado realmente estar en un pozo oscuro y Dios librándonos de la muerte eterna. Dios, cuando la puerta estaba cerrada, mandó a su Hijo, que era la puerta. Y Él, a través de la puerta que es Jesucristo, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Nos ha dado esperanza. Y aunque el arrepentimiento no es una acción, no es una obra meritoria, pero Jonás nos habla aquí de arrepentimiento. Cuando está alabando a Dios y dice, pagaré lo que prometí, en el versículo 9, estaba diciendo, Dios, mi Dios, me he equivocado. Te he desobedecido. Pagaré lo que prometí. Reconozco que la salvación solamente viene de ti. Y aunque ya sabemos perfectamente lo que es el significado del arrepentimiento, lo vamos a recordar, porque esto de lo que está hablando aquí Jonás es de justamente este pesar. El pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente, cambia de opinión, abandona lo que hacía antes, dando un giro de 180 grados. Y si Tarsis estaba para allá, él dio un giro de 180 grados.
y se puso camino a Nínive. ¿Cuántas veces debemos pedir perdón a Dios con todo nuestro ser? ¿Cuántas veces ofendemos a Dios? ¿Cuántas veces contristamos al Espíritu Santo? Seguimos siendo pecadores. Seguimos teniendo tentaciones que a veces nos llevan al límite y pecamos y caemos en el error. Pero qué maravilloso que aquí vemos también la gracia de Dios. La gracia de Dios es un don, es un regalo. Es que Él nos ha sostenido aun cuando no merecíamos nada. Mírate a ti mismo. No merecías nada. Pero el Señor te rescató por su amor. Y tenemos la liberación. Dice así tan sencillo, en unas cuantas palabras, versículo 10 del capítulo 2, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Es algo sencillo de contar en un cuento, ¿no? Valga la redundancia. Pero fue Dios mismo que mandó a ese pez que dejara a Jonás allí. Se cree que cerca de Jope, donde abordó el barco para huir de Dios y de su presencia y de su mandato. Igual que el pez se tragó a Jonás en el tiempo de Dios, cuando Dios quiso, fue dejado en la misma tierra, pero ahora sí, preparado para hacer su voluntad. Mirando a Nínive. Y me recordaba que en una misión importante, en misiones importantes, a servir al Señor siempre requiere pagar un precio. Me acordaba de Moisés en su entrenamiento después de matar a aquel egipcio. Tuvo que ir al desierto. ¿Cuántos años? Para que Dios le preparara para la gran obra que iba a hacer, sacar a su pueblo esclavo de Egipto. Y también pensaba, y en cualquiera de nosotros, que Dios usa nuestras torpezas, nuestras debilidades, para modelarnos y hacernos un instrumento eficaz. Y en esto me acordaba de Pedro, porque Pedro evidentemente negó al Señor, pero fue un instrumento hasta el final de sus días, predicando el Evangelio. Ahora Jonás sí estaba preparado. Ahora estaba con la brújula en el sitio correcto para obedecer a Dios. Y el capítulo 3 habla de cumplir la voluntad de Dios. Una comisión renovada, porque Dios no le rechaza, le ha dado la oportunidad de volver a hacer lo que le mandó desde el principio. Y pongo aquí que era como un déjà vu, ¿no? Esto como he estado antes en este lugar y en esta situación. Y el libro de Jonás podría haberse ahorrado los 2 primeros capítulos si Jonás hubiera obedecido desde el principio. Pero no era la voluntad de Dios
que no tuviéramos esos 2 primeros capítulos, porque hay mucha enseñanza también en ello. Con la conducta de Jonás perdonada, Dios le dice, ve a Nínive. Y le dice, ve a Nínive con un mensaje muy concreto. Que vamos a ver. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y, a diferencia de antes, él obedece. Versículos 3 y 4, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, este es el mensaje que Dios le había dado. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. No se quedó en la playa a recuperarse un poco, a comerse unos cuantos peces, a echarse la siesta. Se puso en acción inmediatamente, impulsado y respaldado por Dios. Sin duda, ir a esa gran ciudad desde el principio había sido y era un gran desafío. Gente con una lengua completamente diferente a la de él. Gente con una cultura completamente diferente a la de él. Gente de una nación que había sido por siglos, siglos, no diría siglos, por años y años, enemiga de Israel. Pero Dios estaba a su lado. Y eso es la maravilla que nosotros tenemos ante los desafíos que nos encontramos en la vida. Que el Señor está con nosotros. Es una diferencia completamente radical. Ya no estaba justificado el temor, no estaban justificados la falta de medios, la falta de fuerzas, etcétera, etcétera. Venía a mi pensamiento que a veces para hacer la misión que el Señor nos ha encomendado, ponemos por delante las condiciones económicas, cuántos somos, qué elementos o qué cosas necesitamos para servirle. Pero cuando el Señor nos comisiona para algo, nos va a dar lo que necesitamos para hacer el ministerio. Y es muy posible que Jonás, que nos dice la palabra que estuvo caminando un día en la ciudad, buscando seguramente un lugar estratégico, quizá la plaza de Cervantes de Nínive, ¿no? Para su predicación. Y el mensaje era rotundo, corto y claro. No era un mensaje de salvación, era un mensaje de condenación. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Recordemos que el pecado extremo de esa nación había subido delante de Dios. Y Dios iba a juzgarlo. Y seguramente he repetido esto en alguna... ¿De verdad no te asombra la paciencia de Dios, fruto de su amor, viendo el estado de degeneración de la sociedad en la que vivimos hoy? Me asombra, me asombra. Pero hasta aquí lo que tenemos en la palabra del Señor es que
había algo que iba a pasar, y es que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Eso era lo que Dios le había llamado a Jonás a compartir. Y vamos al capítulo 3. Nínive se arrepiente. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se le dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, y quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. El autor Matthew Henry, el famoso autor, refiriéndose al libro de Jonás, dice que es el gran libro misionero del Antiguo Testamento. Fijaros que se lee en las sinagogas el libro en el día del Yom Kippur, que es el día del perdón, el día de la expiación. Es un libro importante en la Biblia. Hay uno de los autores, el escritor eclesiástico Cipriano, que como una curiosidad creen que se convirtió con el libro de Jonás. El efecto de la predicación de Jonás causó en la gente algo extraordinario. Es algo extraordinario. Esto no suele pasar, que nos ponemos a predicar en la mitad de la plaza o en la Plaza Cervantes y vemos una respuesta así. Dice el versículo 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y creo que esta frase lo expresa todo. Pero fíjate, no solamente creyeron, sino que dieron muestras de arrepentimiento. Ayunaron, se vistieron de saco. Y cuando la noticia llegó al rey, no solamente lo respaldó, sino que hizo un llamado a todo el pueblo de que no se bebiera nada, ni agua, que todo el mundo clamara a Dios fuertemente. Dice: y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y esta rapiña representaba el pecado de la nación. Yo no sé, he consultado muchos autores. Sabéis que tengo una biblioteca a mi disposición y en un momento he tenido un montón de comentarios en la mesa, pero parece apuntar a una fe genuina. Pero quizá lo más rotundo son las palabras de Jesús, donde en Mateo 12, como leímos hace 2 semanas, estaba ahí rodeado de los escribas y fariseos y les habla sobre la señal de Jonás. Y esta señal de Jonás fue algo importante porque fue referido por nuestro Señor Jesucristo. Ante la rebeldía y la incredulidad de estos fariseos y escribas,
Él les dice, la generación mala y adúltera demanda señal, como si Jesús no hubiera hecho señales. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás está en este lugar. Y también nos habla de la reina de Saba cuando fue a ver a Salomón, porque ella era una pagana igual. Nos habla en otros textos. Es verdad que hay muchas cosas o hay cosas que no podemos entender. Por lo tanto, yo no me paro firmemente y diciendo teología pura, los ninivitas estarán en el cielo, pero por todos los autores que he consultado y por lo que el Señor Jesús dice aquí, cuando está hablando de esta señal del profeta Jonás, habla del arrepentimiento de Nínive como un testimonio contra los fariseos y los escribas. Y es sorprendente que Jesús hubiera usado como testimonio esto contra los judíos llenos de incredulidad. Pero ahí lo dejo. Solamente que Lucas 11:30, en un texto paralelo al texto que hemos leído en Mateo, dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y otro autor bien conocido, Warren Wiersbe, dice así, por supuesto Jonás es un tipo de Jesucristo. Es una forma, una imagen, digamos, de Jesucristo, como se ve en Mateo 12, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Evidentemente Cristo es el Hijo de Dios. El alcance es el mundo entero, no una ciudad. Y Él vino a salvar, no a proclamar la salvación a una ciudad, sino al mundo entero, y a morir para salvar a muchos. Y me hacía una pregunta, ¿pero qué pudo traer una convicción así de pecado y un arrepentimiento de tal calibre a la gente? Todos estaríamos sorprendidos, supongo que Jonás también. Diría que hay dos cosas. Lo que no vemos, una obra del Espíritu de Dios en ese momento. A veces queremos entender y encasillar a Dios exactamente en lo que conocemos. Dios quiso hacer esto porque amaba aquella ciudad de más o menos 1 millón de habitantes. Algo que vamos a ver en el capítulo siguiente es muy llamativo en cuanto a la multitud de la gente. Y lo que vemos o podemos imaginar. Fijaros, Asiria y en especial Nínive tenía mucho que ver con el mar y había muchos simbolismos de peces, muchas tallas de peces, muchos escudos con peces. Seguramente la noticia milagrosa, porque fue algo inaudito, fue un milagro de Dios, lo que había pasado con Jonás y el gran pez, los testigos, los marineros, gente que le vio después, habría preparado a esta gente para escuchar y creer. Esto imaginamos. John MacArthur dice que muchos creen, y esto no es palabra de Dios,
muchos creen que cierto ácido en el estómago del pez había emblanquecido la cara de Jonás como una señal extraordinaria y cierta de lo que le había ocurrido. Pero me quedo con dos cosas de esta evidencia de que pudo ser algo genuino, no solamente para evitar la destrucción de la nación, de la ciudad, sino que creyeron solamente por lo que dice la palabra. Y los hombres de Nínive, versículo 5, creyeron a Dios. Y el testimonio de Jesús, los hombres de Nínive, Mateo 12:41, dice, se levantarán en el juicio de esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Estamos terminando. El Señor perdona. Versículo 10 del capítulo 3. Dice así, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios había decretado que a los 40 días ese era un juicio. A los 40 días Nínive sería destruida, pero la respuesta de Nínive fue positiva. Y Dios nos dice aquí que se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. También sabemos que este clamor a Dios por parte de los ninivitas duró poco tiempo. Solamente un siglo después, la nación asiria fue destruida. Por lo tanto, el juicio de Dios llegó a esta nación. Y esto nos enseña que la salvación es una cuestión indudablemente personal. Aquella generación se arrepintió y la próxima volvió a su pecado. Y también es una imagen de lo que pasaba con el pueblo de Israel, a los cuales se le anunció arrepentimiento y, como sabemos, sufrieron el juicio de Dios. Pero los errores garrafales de Jonás no terminan aquí. El capítulo 4 podría haber puesto ahí continuará. Ahí predicando. No sé para qué hago. Vale. Continuará. Seguiremos disfrutando de la palabra de Dios. Pero quería hacer énfasis justo en la gracia de Dios. Primero, al perdonar a Jonás y al perdonarnos a nosotros, su gracia es maravillosa, grandiosa. Al querer usarle después de su desobediencia y a usarnos a nosotros a pesar de nosotros mismos. Y al arrepentirse del juicio que tenía preparado para Nínive, y al tener paciencia y amor a este mundo pecador, Él tiene paciencia y ama a este mundo. Aunque no podamos entender todo el significado pleno de su amor, pues vamos a dar gracias al Señor. Señor, queremos alabarte y darte gracias por tu palabra, porque aún una historia como esta de desobediencia, de esconderse de ti, Señor, tu gracia se manifiesta. Se manifiesta y trae más gracia, gracia abundante, gracia que sobreabunda, como nosotros hemos experimentado a través de Cristo, que dio todo, Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque aunque somos débiles, aunque somos pecadores, podemos volver a ti constantemente y tenemos un abogado que nos defiende,
Es una maravilla descansar en tu gracia. Ayúdanos a, primero, no pecar, como dice tu Escritura, a ser santos delante de ti, a guardarnos del pecado. Segundo, a gustar tu gracia, maravillosa, infinita, a gustar de tu misericordia, que sin ella, ¿qué podríamos hacer? Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.